El manuscrito yacía sobre la mesa por tercer día consecutivo, y Lisbeth no se atrevía a seguir traduciéndolo. La novela francesa sobre una parisina desilusionada con su matrimonio parecía una parodia burlona de su propia vida, aunque hasta hacía un mes la historia no le había evocado ninguna asociación personal. Estaba recostada en la silla y cogiendo una taza de café frío, cuando la puerta de la calle se cerró con un ruido inconfundible. Daniel entró en la cocina sin quitarse el abrigo y fue directamente a la nevera. Eran las 7:30 de la tarde de un miércoles, una hora en la que normalmente acababa de terminar de trabajar en la imprenta. Pero en las últimas semanas el horario se había vuelto impredecible. Lisbeth siguió la mirada de su marido mientras sacaba una botella de cerveza y la abría con un movimiento que delataba cansancio o irritación. En 18 años de matrimonio había aprendido a leer esas pequeñas señales de su estado de ánimo, pero ahora había algo en su comportamiento que le resultaba desconocido. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó cerrando el portátil. La pregunta sonó automática, sin mucho interés en la respuesta. Lo de siempre. Daniel bebió un sorbo de cerveza y por fin se quitó el abrigo, colgándolo en el respaldo de una silla en lugar de en el armario del vestíbulo. Un pedido de la universidad se había retrasado. Problemas con el suministro de papel. Lisbeth asintió, aunque hacía tiempo que esos problemas laborales habían dejado de molestarla. La imprenta de Daniel llevaba más de una década funcionando con regularidad, con muchos clientes y sin mayores problemas. La universidad, varias editoriales, empresas locales, los clientes habituales proporcionaban unos ingresos constantes. Se levantó de su asiento y empezó a recoger el material de traducción de su mesa. Diccionarios hechos jirones, impresiones con ediciones, hojas garabateadas con anotaciones en los márgenes. Por cierto, dijo colocando los papeles en una pila ordenada, tenemos que encontrar un restaurante para el viernes. He llamado a 3 sitios y todos tienen mesas para 12 personas. Daniel se quedó inmóvil con la botella en los labios. Su expresión era cautelosa, como si hubiera olvidado algo importante y estuviera tratando de recordar los detalles. Dejó lentamente la cerveza sobre la encimera y se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. Ah, el cumpleaños, por supuesto. La pausa se prolongó unos segundos. ¿Cuántas personas vendrán? 12, como siempre. Tu madre, mi hermano Peter y Rachel, Claire y Robert, Michael y Susan, Jake y Linda, y Patricia y su nuevo marido. Lisbeth enumeró mecánicamente a los invitados, una lista que había evolucionado a lo largo de los años y que casi nunca cambiaba. Estaba pensando en reservar mesa en ese restaurante italiano de West Street. Recuerda que fuimos allí para el aniversario de Claire el año pasado. Sí, es un buen restaurante. Daniel volvió a coger la botella, pero bebió a pequeños sorbos, claramente pensando en otra cosa. ¿Cuándo exactamente? ¿A qué hora? Lisbeth miró sorprendida a su marido. Llevaba años celebrando su cumpleaños a la misma hora, el viernes a las 7 de la tarde, para que todos estuvieran libres después del trabajo y no tuvieran que volver corriendo a casa demasiado pronto. Este ritual era tan familiar que discutir la hora parecía innecesario. A las 7, como siempre. Dan, ¿estás bien? Pareces un poco distraído. ¿Pasó algo en la imprenta? No, estoy bien. Hizo un gesto con la mano y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Es que hay mucho trabajo, nuevos pedidos. Ocúpate del restaurante. Se te dan mejor esas cosas. Lisbeth se quedó de pie en medio de la cocina desconcertada. En el pasado, Daniel siempre se había interesado por los detalles de los acontecimientos familiares, sugiriendo opciones de menú, discutiendo la lista de invitados, incluso insistiendo en elegir él mismo el vino. Ahora era como si quisiera encargarle a ella la organización y poner fin a la conversación lo antes posible. Volvió a su escritorio y abrió el portátil, pero en lugar de trabajar en la traducción, empezó a navegar por las páginas web de los restaurantes. El italiano de West Street era sin duda una buena elección. Ambiente relajado, comida de calidad, precios razonables y suficiente espacio entre las mesas para hablar sin levantar la voz. Además, había un agradable administrador, Marco, que siempre encontraba mesa incluso en los días más concurridos y recordaba las preferencias de los clientes habituales. Media hora más tarde, Daniel bajó con ropa de casa, los viejos vaqueros y camiseta que usaba para las tareas domésticas.
Parecía más relajado que cuando volvía del trabajo, pero seguía evitando las conversaciones largas. Se sentó en el salón frente al televisor y empezó a cambiar de canal sin rumbo fijo, sin quedarse más de un minuto en cada uno. He reservado mesa en el italiano, dijo Lisbeth, pasando con una taza de té. 12 personas, 7 de la tarde de un viernes. Marco prometió una buena mesa en una esquina. Estupendo. Daniel asintió, sin apartar los ojos de la pantalla del telediario. ¿Viene tu madre? Mi madre murió hace 5 años, Dan. Lisbeth se detuvo y miró a su marido con sorpresa. La tuya vendrá. Judith ya ha confirmado que vendrá. Sí, por supuesto. Lo siento, he estado pensando en el trabajo. Lisbeth fue a la cocina a preparar la cena y reflexionó sobre el extraño comportamiento de su marido. Sus despistes, sus olvidos, su falta de voluntad para hablar de sus planes. Todo eso no había aparecido ni hoy ni ayer, pero ahora era especialmente notorio. Tal vez las cosas en la imprenta iban peor de lo que él admitía, o tal vez había problemas con un cliente importante que Daniel prefería no contarle a su mujer. No hablaron mucho durante la cena. Daniel comió en silencio, contestando de vez en cuando a los mensajes de su teléfono y disculpándose varias veces por estar distraído. Cuando Lisbeth le preguntó quién enviaba mensajes a esas horas, él respondió que un cliente de Baltimore estaba confirmando los detalles de un pedido urgente. Cuando terminó de comer, se marchó pronto al piso de arriba, alegando cansancio y la necesidad de madrugar mañana. Lisbeth se quedó en la cocina con su té, que se había enfriado, y un manuscrito francés que no había podido traducir en todo el día. La heroína de la novela estaba a punto de dejar a su marido tras 20 años de matrimonio, cuando se enteró de su aventura con una joven compañera de trabajo. La historia era banal y predecible, pero la autora francesa evitaba hábilmente los clichés melodramáticos y era psicológicamente precisa al describir la desilusión gradual de la mujer, que, de repente, se daba cuenta de que había estado viviendo ilusionada con su matrimonio durante los últimos años. Lisbeth tradujo varios párrafos más en los que la heroína analizaba los cambios en el comportamiento de su marido, su nueva forma de vestir, sus crecientes retrasos en el trabajo, sus extraños despistes en casa. Los detalles le parecían demasiado familiares, y trabajar en la traducción le resultó de repente incómodo. Cerró el portátil y subió las escaleras. Al día siguiente, Daniel se fue a trabajar antes de lo habitual, sin desayunar y con solo una breve despedida en la puerta. Lisbeth llamó al restaurante para confirmar los detalles del pedido y pedir a Marco que preparara su mesa favorita junto a la ventana. Luego se puso en contacto con los invitados, algunos preguntando por la dirección, otros preguntando si necesitaban algo. Claire sugirió encargar una tarta en la pastelería francesa que acababan de abrir, y Lisbeth aceptó. No hubo llamadas de Daniel durante el día, aunque solía llamar al menos una vez a mediodía para ver cómo iban las cosas, o para avisarla de sus planes para la noche. Lisbeth intentó llamarse a sí misma sobre las 3, pero el teléfono estaba ocupado. Su marido regresó a casa hacia las 8 de la tarde, de nuevo silencioso y distante. ¿Qué tal el día?, le preguntó mientras se lavaba las manos en la cocina. Bien, mucho trabajo. Daniel evitó mirarla y se dirigió al fregadero. ¿Y a ti? He estado organizando una fiesta. Claire encargó la tarta. Judith preguntó a qué hora debíamos empezar. Peter y Rachel llegarán un poco más tarde que los demás. Bien, cenó deprisa y en silencio, respondiendo a las preguntas con una sola palabra. Y cuando Lisbeth le contó una divertida historia sobre el gato de un vecino que solía robar el correo, asintió distraído, evidentemente pensando en otra cosa. Después de cenar subió directamente a la habitación, diciendo que estaba cansado y que quería leer en la cama. Lisbeth recogió la mesa, cargó el lavavajillas y se sentó en la cocina durante otra hora con una taza de té de hierbas. La casa parecía demasiado silenciosa y escuchó distraídamente los ruidos del piso de arriba, los pasos de Daniel en el dormitorio, el sonido de las puertas al cerrarse, el crujido de la cama. Cuando por fin subió al dormitorio, su marido ya dormía o fingía dormir. Lisbeth se acostó con cuidado, tratando de no despertarlo, y permaneció en la oscuridad durante largo rato, escuchando la respiración constante a su lado. Sin duda, algo había cambiado en su relación, pero no sabía qué. Tal vez solo fueran dificultades temporales en el trabajo o el cansancio de una vida monótona.
El jueves por la mañana, Lisbeth se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Daniel se había vuelto a marchar temprano al trabajo sin despertarla ni desayunar. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Llegaré tarde, no me esperes levantada para cenar. La letra parecía apresurada, como si tuviera prisa y no quisiera perder el tiempo dando explicaciones. Preparó café e hizo la lista de tareas del día. No quedaba mucho tiempo hasta mañana por la noche, y había muchas pequeñas cosas que decidir. Elegir un vestido, comprar regalos para los cumpleañeros entre los invitados, pasar por la peluquería. Lisbeth siempre preparaba los acontecimientos familiares con antelación. Prefería no dejar nada para el último momento. Lo primero que hizo fue llamar a Marco al restaurante para confirmar el menú. Se decidieron por un menú estándar de aperitivos y platos calientes, que se ajustaba a los gustos de los comensales. Marco sugirió un vino nuevo, un tinto italiano que acababa de llegar, y Lisbeth accedió a probarlo. Señora Campbell, dijo Marco con su suave acento, ¿su marido va a pedir algo especial? Recuerdo que la última vez pidió que añadieran platos de pescado al menú. Lisbeth se quedó pensativa un momento. Era cierto que Daniel solía participar en la elección del menú, llamando él mismo al restaurante o pidiéndole a ella que le transmitiera cualquier petición. Ahora era como si se hubiera desentendido por completo de la organización de la fiesta. No, creo que el menú estándar será suficiente. Gracias, Marco. Después de la llamada subió al dormitorio para elegir un vestido. Había algunas prendas de vestir colgadas en el armario que usaba en las reuniones familiares. El vestido azul oscuro era demasiado austero, el verde demasiado brillante para su estado de ánimo. Lisbeth se decidió por un vestido gris con un discreto estampado, elegante pero no llamativo. Hacía juego con sus zapatos negros de tacón pequeño y un sencillo collar de perlas, regalo de su marido por su 10º aniversario de boda. Hacia el mediodía llegó Judith. Su suegra apareció sin avisar, como de costumbre, y entró en la casa como si hubiera venido a ver si todo estaba listo para un importante acontecimiento de estado. Tenía 68 años, pero parecía más joven, gracias a sus visitas semanales, a la esteticista y a su cuidado vestuario. Lisbeth, querida, dijo, besando a su cuñada en la mejilla sin mucho calor. He pensado en pasarme a ver cómo van los preparativos. Espero que lo hayas organizado todo bien. Por supuesto, Judith. La mesa ya está reservada, el menú elegido, los invitados avisados. Lisbeth hizo pasar a su suegra al salón y le ofreció té. ¿Y dónde vamos a celebrarlo? Judith se recostó en su sillón y miró a su alrededor como si buscara algo que elegir. El italiano de West Street. Ya hemos estado allí. ¿Te gustó? Judith arrugó la nariz como si hubiera probado algo agrio. Comida italiana. Lisbeth, ¿no podrías haber elegido algo más apropiado para una fiesta de cumpleaños? Un restaurante francés, por ejemplo, o un buen asador americano. A todo el mundo le gusta este restaurante, respondió Lisbeth pacientemente. La comida es excelente, el servicio es bueno y tiene un ambiente relajado. Un ambiente relajado no es lo que necesitas para una celebración. Es una gran celebración. Judith se quitó los guantes y los puso en el brazo de la silla. ¿Y el menú? Espero que no hayas pedido esas horribles pastas y pizzas. Lisbeth sintió que la irritación empezaba a hervir en su pecho. Cada vez que se trataba de eventos familiares, Judith encontraba algo que criticar. El menú era demasiado sencillo, el lugar inadecuado, el horario incorrecto. Siempre había algo que fallaba. Shannon, Porto. El menú incluye aperitivos, ensaladas, pescado y carne. Nada de pizzas, dice intentando mantener la calma. ¿Y vino? No pretenderás que los invitados beban ese agrio italiano que suelen servir en estos sitios, ¿verdad? El sommelier elegirá los vinos adecuados. La última vez te gustó su Chianti. Judith resopló y sacudió la cabeza. Si Daniel se hubiera implicado más en la organización de los asuntos familiares, errores como este no ocurrirían. Un hombre tiene más sentido de lo que es apropiado para las ocasiones formales. Daniel trabaja duro, dijo Lisbeth, sintiendo que su paciencia se agotaba. Y confía plenamente en mí para organizar la fiesta. Lo hace, por supuesto. Había ironía en la voz de Judith, aunque creía que últimamente tenía más tiempo libre. ¿O me equivoco? Lisbeth miró atentamente a su suegra. Había algo raro en la frase, como si Judith supiera más de Daniel de lo que decía. Quizás se quejaba a su madre de problemas en el trabajo,
o le contaba algo que no le decía a su mujer. No sé de qué estás hablando. Daniel está trabajando como siempre. Claro que sí, querida. Judith sonrió con indulgencia. Es solo que últimamente me parecía, ¿cómo decirlo? Más animado. Es como si tuviera nuevos intereses. La irritación de Lisbeth se convirtió en franca antipatía. Judith siempre tenía la habilidad de hacer que cada palabra sonara inocente, pero el subtexto era venenoso. Estaba insinuando algo concreto, pero lo hacía con tanto cuidado que no había nada de lo que sospechar. Me alegra saber que mi hijo tiene buen aspecto, respondió Lisbeth secamente. ¿Te apetece un té? Me encantaría. Y háblame de los invitados. ¿Quién vendrá mañana? Lisbeth enumeró la lista, pero Judith encontró algo inapropiado en cada candidato. Claire era demasiado charlatana, el hermano de Lisbeth demasiado informal, Michael y su mujer demasiado aburridos. Patricia y su nuevo marido provocaron toda una perorata sobre lo indecoroso que era llevar a eventos familiares a gente que conocías desde hacía menos de un año. ¿Cuántos jóvenes habrá?, preguntó Judith terminándose el té. Espero que la compañía no sea demasiado mayor. ¿Qué gente joven, Judith? Tengo 43 años y nuestros amigos tienen más o menos la misma edad. Es una edad normal para nuestro círculo social. A veces es bueno refrescar la compañía con caras nuevas. Los jóvenes aportan energía, optimismo. Judith dejó la taza sobre la mesa y volvió a esbozar su enigmática sonrisa. Lisbeth se dio cuenta de que aquella conversación se estaba volviendo insoportable. Era evidente que su suegra insinuaba algo, pero lo hacía de un modo tan velado que resultaba imposible preguntar directamente. Lo único que le quedaba por hacer era jugar a estos juegos o pedirle directamente a Judith que le explicara a qué se refería. Si conoces a alguien a quien merezca la pena invitar, dilo, sugirió, aunque es un poco tarde para cambiar la lista de invitados. Oh, no, querida, yo no me meto en tus decisiones. Judith se levantó de la silla y se puso los guantes. Espero que mañana por la noche sea interesante para todos los involucrados. Cuando su suegra se marchó, Lisbeth permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo el coche de Judith doblaba la esquina. La conversación le había dejado un regusto desagradable, como si se hubiera perdido algo importante. Las insinuaciones sobre los nuevos intereses de Daniel, las preguntas sobre los jóvenes invitados, las sonrisas extrañas, todo formaba una imagen que ella no quería ver. Aquella noche Daniel regresó sobre las 9, tal y como había advertido en la nota. Parecía cansado, pero no tan distante como los días anteriores. Durante la cena, incluso contó un par de anécdotas sobre clientes divertidos y preguntó cómo iban los preparativos de las fiestas. «Tu madre ha venido hoy», dijo Lisbeth, tendiéndole un plato de cena caliente. «Ah, mamá», Daniel asintió sin mucho entusiasmo. «¿Qué quería?» «Ver cómo iba la organización, para hacer algunos comentarios sobre el restaurante y el menú. Siempre encuentra algo con lo que meterse. No le hagas caso». Lisbeth quería hablar de las extrañas insinuaciones de Judith, pero no sabía cómo formular la pregunta sin parecer paranoica. En lugar de eso, simplemente asintió y cambió de tema. «Mañana a las 7 nos reuniremos todos». Marco prometió una buena mesa junto a la ventana. «Estupendo». Daniel terminó de comer y apartó el plato. «Por cierto, puede que mañana trabaje hasta un poco más tarde, pero estaré allí para el comienzo. No te preocupes». «De acuerdo, pero procura no llegar demasiado tarde. Ya sabes cómo odia tu madre que le estropeen los planes». Daniel sonrió, y por primera vez en días su sonrisa parecía genuina. «A mamá se le pasará. Y tú no estés nervioso por lo de mañana por la noche. Todo irá bien». El viernes comenzó con la lluvia tamborileando en las ventanas del dormitorio y creando un ambiente gris e incómodo. Lisbeth se despertó antes que su despertador y encontró a Daniel ya levantado y duchándose. Normalmente, el día de su cumpleaños, él le preparaba el desayuno y se lo llevaba a la cama. Una pequeña tradición que habían respetado durante años. Hoy, lo único que salía del cuarto de baño era el sonido del agua y el suave zumbido de su marido. Bajó a la cocina y preparó café, esperando que Daniel apareciera pronto y desayunaran juntos. En lugar de eso, subió corriendo las escaleras, ya vestido para ir a trabajar, cogió una taza de café y le dio un rápido beso en la mejilla. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, pero las palabras sonaban formales, sin la calidez que ella recordaba de años pasados.
Te veré en el restaurante esta noche. No te habrás olvidado de las 7, ¿verdad? Preguntó ella, acompañándole hasta la puerta. Por supuesto que no. Daniel se puso el abrigo, evitando mirarla a los ojos. Puede que llegue unos minutos tarde, pero llegaré a tiempo. La casa parecía especialmente vacía después de que él se marchara. Lisbeth desayunó despacio, leyendo las noticias en su teléfono e intentando no pensar en el hecho de que su cumpleaños no había empezado como de costumbre. Quizá Daniel tenía cosas muy importantes que hacer en el trabajo y no quería llegar tarde. Aunque antes, ninguna cantidad de trabajo podría hacerle perderse las felicitaciones matutinas. El día transcurrió con la actividad habitual. Lisbeth pasó por la peluquería. Compró flores para la mesa del restaurante y un nuevo pintalabios a juego con el vestido que había elegido. Claire llamó a eso de las 4 para preguntar si todo iba bien, y parecía realmente preocupada. Pareces rara, dijo Claire. No pareces enferma, ¿verdad? Estoy bien, solo cansada de prepararme. Lisbeth no quiso hablar de sus vagas preocupaciones. Te veré esta noche. Te veré. Ah, y por cierto, el pastel quedó precioso. Los franceses saben lo que hacen. A las 6:30, Lisbeth estaba lista. Su vestido gris le quedaba perfecto. Su peinado era elegante y su ligero maquillaje disimulaba los signos de cansancio y ansiedad. Estaba frente al espejo del vestíbulo, ajustándose el collar de perlas, cuando sonó el interfono. Judith estaba en el umbral de la puerta con un gran ramo de rosas blancas y una sonrisa que a Lisbeth le pareció especialmente enigmática. Su suegra parecía solemne con un traje azul oscuro y el pelo cuidadosamente peinado, como si no fuera a una cena familiar, sino a un estreno importante. Querida Lisbeth, dijo tendiéndole el ramo, te deseo un feliz cumpleaños. Espero que este día sea memorable para ti. Gracias, Judith. Las flores son preciosas. Lisbeth aceptó el ramo y observó que su suegra seguía esbozando la misma extraña sonrisa. Pasa, voy a ponerlas en agua. No hay por qué darse prisa. Judith se quitó el abrigo y lo colgó ordenadamente en el perchero. Tenemos tiempo. Por cierto, ¿dónde está Daniel? Todavía en el trabajo, pero dijo que vendría a cenar. Ya sabes cómo es de puntual en los eventos familiares. Oh, sí, lo sé. Había un toque de ironía en la voz de Judith. Aunque esta noche creo que intentará ser puntual. Tiene razones especiales para no llegar tarde. Lisbeth colocó las rosas en un jarrón alto y se volvió hacia su suegra. De nuevo aquellas insinuaciones crípticas que la hacían sentirse incómoda. ¿Qué razones especiales? ¿A qué te refieres? Nada en particular, querida. Es solo que creo que esta noche va a ser especial. Judith pasó al salón y se acomodó en su sillón favorito. A veces los cumpleaños traen sorpresas. No me gustan mucho las sorpresas, admitió Lisbeth con sinceridad. Oh, pero algunas sorpresas merecen la pena. Marcan la diferencia. La conversación era cada vez más desagradable. Lisbeth se sentó en el sofá frente a su suegra e intentó averiguar qué había detrás de sus palabras. Era evidente que Judith sabía algo que ella ignoraba y disfrutaba de esa superioridad. Judith, si tienes algo que decirme, dímelo directamente. Estas indirectas son cansinas. No quiero decir nada, querida. Solo estoy esperando a que se aclare. Mi suegra miró el reloj que llevaba en la muñeca. Por cierto, ¿no deberíamos irnos? No quiero llegar tarde y hacer esperar a los invitados. A las 7:30 subieron al coche de Judith. La lluvia casi había cesado, pero las nubes seguían cubriendo el cielo, haciendo que la tarde fuera más oscura de lo habitual. Judith conducía tranquilamente, mirando de vez en cuando a Lisbeth y esbozando su enigmática sonrisa. «Estás preciosa», dijo cuando se detuvo ante un semáforo en rojo. «El gris te sienta bien, aunque quizá hoy debería haberme puesto algo más brillante». «¿Por qué?». Lisbeth empezaba a enfadarse por los constantes comentarios incomprensibles. Me parece que en días tan importantes una debería estar, ¿cómo decirlo?, más memorable, para impresionar. ¿Impresionar a quién? ¿A nuestros amigos que me conocen desde hace años? Tal vez no solo a ellos. Judith salió de la calzada cuando el semáforo se puso en verde. A veces aparecen caras nuevas en los eventos familiares. Lisbeth se volvió hacia su suegra y observó detenidamente su perfil. De nuevo un indicio de gente nueva, igual que ayer. Cada vez estaba más claro que Judith era consciente de que le esperaba alguna sorpresa en el restaurante. ¿Quién más viene?
¿Has invitado a alguien? ¿Yo? Oh, no, cariño. No fue iniciativa mía. Judith frenó en la esquina de West Street. Es que a veces la gente toma sus propias decisiones sobre a quién presentar a la familia. Judith, sé clara. ¿De quién estás hablando? Ya lo verás. Pronto lo verás. Llegaron al restaurante a las 7 en punto. Los coches de los invitados aún no estaban a la vista, pero Marco ya estaba en la entrada y saludaba alegremente. Lisbeth bajó del coche con la sensación de que la velada no iba a salir como estaba previsto. Judith seguía sonriendo y parecía extrañamente contenta. ¿Estás preparada para una velada memorable?, preguntó cogiendo a Lisbeth bajo el brazo. Para ser sincera, no sé muy bien para qué prepararme. Un cambio, querida. Un gran cambio de vida. Entraron en el restaurante y Marco las acompañó a una mesa junto a la ventana. El lugar estaba muy bien decorado, las velas ya estaban encendidas y un ramo de rosas blancas y rosas estaba en el centro de la mesa. Todo estaba exactamente como Lisbeth había planeado, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. ¿Llegarán pronto tus invitados?, preguntó Marco. Sí, en cualquier momento, respondió Judith en lugar de Lisbeth. Y por cierto, puede que necesitemos otro aparato, por si se nos une otro invitado. Lisbeth miró sorprendida a su suegra. No se trataba de un invitado más, y ella sabía exactamente cuántas personas estaban invitadas. ¿Otro electrodoméstico? ¿A quién te refieres? Ya lo verás, querida. Ten un poco de paciencia. Marco asintió con la cabeza y se fue a preparar un asiento extra. Judith se sentó a la mesa con la mirada de quien sabe algo muy importante y espera el momento oportuno para revelarlo. Lisbeth se sentó a su lado e intentó calmarse, pero su ansiedad no hizo más que aumentar. Claire y Robert fueron los primeros en llegar, seguidos por el resto de los invitados. Todos felicitaron a Lisbeth, repartieron regalos y se acomodaron alrededor de la mesa. Daniel seguía ausente, aunque se acercaban las 8:30. Lisbeth intentó llamarlo varias veces, pero el teléfono no estaba disponible. No te preocupes, dijo Claire, al notar la preocupación de su amiga. Daniel nunca llegaba tarde en serio. Seguro que ya está aquí. Sí, estará aquí, confirmó Judith con la misma sonrisa enigmática. Y creo que su aspecto será impresionante. Lisbeth miró a su suegra y se dio cuenta de que no podía seguir tolerando aquellas insinuaciones. Fuera lo que fuese lo que se estaba preparando, ella tenía derecho a saberlo con antelación, sobre todo el día de su propio cumpleaños. Judith, te exijo una explicación. ¿Qué sabes de los planes de Daniel? Lo sabrás muy pronto, querida. Muy pronto. A las 8 todos los invitados estaban reunidos alrededor de la mesa, y solo Daniel permanecía ausente. Marco se acercó varias veces para ver si podían servir los aperitivos, y cada vez Lisbeth le pedía que esperara un poco más. La conversación en la mesa era lenta. Todos se daban cuenta de que era incómodo empezar una fiesta de cumpleaños sin el marido de la cumpleañera. Quizá deberíamos pedir vino, sugirió Michael tratando de animar el ambiente. Probablemente Daniel estaba en un atasco y llegaría en cualquier momento. Claro, aceptó Lisbeth, aunque se sentía incómoda. Marco dijo que tenían un buen tinto nuevo. El camarero trajo 2 botellas de Chianti italiano y empezó a servir el vino en copas. Lisbeth seguía sus movimientos distraídamente, pero de vez en cuando miraba hacia la entrada del restaurante. Judith se sentó a su lado y parecía sorprendentemente tranquila para ser una mujer cuyo hijo llegaba tarde a un importante acontecimiento familiar. No te preocupes tanto, dijo su suegra en voz baja, inclinándose hacia Lisbeth. Daniel aparecerá cuando haga falta. Y creo que su aparición merecerá la espera. Lisbeth quiso preguntarle qué quería decir con eso, pero en ese momento su atención se centró en una joven que estaba en una mesa cercana. Estaba sentada sola, mirando de vez en cuando en dirección a su compañía, y era evidente que no tenía intención de pedir comida. Solo tenía delante una copa de vino blanco, que apenas tocaba. La desconocida aparentaba entre 25 y 27 años. Llevaba un bonito vestido negro y parecía más nerviosa que relajada. Cada pocos minutos miraba su teléfono y luego volvía la vista al escritorio de Lisbeth. Daba la impresión de estar esperando algún tipo de señal o acontecimiento. «¡Qué chica más rara!», dijo Claire en voz baja, fijándose en donde miraba su amiga. «Está sentada sola, pero es evidente que nos observa. ¿Quizás sea un admirador masculino?». Lisbeth siguió la dirección de la mirada de la desconocida
y se dio cuenta de que no miraba a nadie en particular, sino a toda la mesa, como si estudiara a la compañía e intentara averiguar qué estaba pasando. Era extraño y un poco inquietante. Ignórala, le aconsejó Robert. Tal vez solo sienta curiosidad, o quizá está esperando a alguien y se aburre. A las 9:15, Daniel entró por fin en el restaurante. Lisbeth se sintió aliviada al ver a su marido, pero enseguida se dio cuenta de que tenía un aspecto inusual, ansioso y decidido al mismo tiempo. Por lo general, Daniel acudía a los actos familiares relajado y dispuesto a conversar sin prisas. Ahora había una energía tensa en sus movimientos. Siento llegar tarde, dijo al acercarse a la mesa. El trabajo le había llevado más tiempo del previsto. Besó a Lisbeth en la mejilla, formalmente, sin mucho calor, y estrechó la mano de los hombres de la mesa. Saludó a las mujeres con una sonrisa cortés, pero Lisbeth se dio cuenta de que evitaba establecer contacto visual con ella y mantenía una expresión algo distante. No pasa nada, dijo. Lo importante es que ha venido. Estábamos empezando. Por supuesto. Daniel se sentó junto a su mujer, pero no se relajó. En lugar de eso, sacó el teléfono y consultó rápidamente sus mensajes. Luego lo colocó sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Marco sacó los menús y los comensales empezaron a elegir los platos. La conversación se animó poco a poco. Los invitados contaron las noticias. Hablaron de los planes para el fin de semana. Bromearon sobre el tiempo. Lisbeth intentó participar en la conversación, pero no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Daniel participaba en la conversación, pero parecía distraído. A menudo echaba un vistazo a su teléfono, aunque estaba en silencio, y varias veces su mirada se deslizó hacia las mesas vecinas. Lisbeth siguió su mirada y se dio cuenta de que su marido también se fijaba en la joven, que seguía sentada sola observando su compañía. «Dan, ¿conoces a esta chica?», preguntó en voz baja, inclinándose hacia su marido. «¿Qué chica?». Dan se volvió, pero demasiado deprisa, como si supiera de quién hablaba. «Allí, en la mesa de al lado. La del vestido negro. Lleva una hora sentada sola, mirando en nuestra dirección». Daniel miró brevemente a la desconocida y se encogió de hombros. «No tengo ni idea. A lo mejor está aburrida y mira a los demás clientes». La respuesta sonó poco convincente. Lisbeth conocía a su marido lo suficiente como para saber que mentía. Daniel no era bueno ocultando mentiras, y ahora su voz sonaba demasiado descuidada para ser sincera. Llegaron los aperitivos y Peter, el hermano de Lisbeth, propuso el primer brindis. «Por nuestra maravillosa cumpleañera», dijo levantando su copa. «Por un nuevo año de vida que solo traiga buenos cambios y acontecimientos alegres». «Por Lisbeth», dijeron los demás, y todos brindaron a su salud. Lisbeth sonrió y dio las gracias a los invitados, pero el brindis sonó un poco forzado. Normalmente los momentos así eran cálidos y sinceros, pero ahora había cierta tensión flotando en el aire. Incluso Claire, que siempre sabía cómo crear un ambiente festivo, parecía un poco desconcertada. «¿Dónde están los regalos?», preguntó Susan. «No podemos celebrar un cumpleaños sin regalos». Los invitados empezaron a sacar las sorpresas que habían preparado. Claire regaló un precioso pañuelo de seda. Peter y su mujer, un vale para una librería. Michael y Susan, un set de cosméticos franceses. Los regalos eran elaborados y caros, pero Lisbeth los aceptó mecánicamente, pensando aún en el extraño comportamiento de su marido. Daniel sacó una cajita y se la tendió a su mujer. «De mi parte», dijo simplemente. Lisbeth abrió la caja y encontró en su interior unos hermosos pendientes con pequeños diamantes. Eran elegantes y caros, pero elegidos de algún modo impersonal, como si Daniel se hubiera limitado a pedir al vendedor que le mostrara algo adecuado como regalo para su mujer. «Gracias, son preciosos», dijo, pero no había alegría en su voz. «Pruébatelos», sugirió Judith. «A ver cómo te quedan». Lisbeth se quitó sus pendientes habituales y se puso los nuevos. Los diamantes brillaban maravillosamente a la luz de las velas, pero no sintió la emoción que solía sentir cuando recibía regalos de su marido. Él solía elegir cosas que tuvieran un significado personal, un libro de su autor favorito, una joya de un estilo que a ella le gustara, algo relacionado con los recuerdos que compartían. «Precioso», dijo Judith, de nuevo con las notas familiares de significado oculto en su voz. «Muy apropiado para una velada tan especial». Lisbeth miró a su suegra,
pero ésta ya se había dado la vuelta y estaba estudiando la carta de postres. Una vez más, esas insinuaciones sobre lo especial de la velada empezaban a irritarla seriamente. Mientras tanto, la joven de la mesa de al lado había terminado su vino y pedido la cuenta. Pero en lugar de marcharse, permaneció sentada y siguió observando su compañía. Lisbeth se dio cuenta de que la desconocida sacaba su teléfono y marcaba el número de alguien. La conversación fue breve, literalmente unas pocas frases, tras lo cual la chica guardó el teléfono y volvió a mirar fijamente a su mesa. Quizá deberíamos acercarnos y preguntarle qué quiere, sugirió Rachel. Empezaba a molestarle tanta atención. No lo hagas, se apresuró a decir Daniel. Ignóralo. La gente tiene derecho a sentarse en un restaurante y mirar hacia donde quiera. La respuesta de su marido le pareció demasiado dura a Lisbeth. Daniel solía ser un hombre tranquilo y no se pronunciaba con tanta contundencia sobre asuntos menores. Parecía que la presencia de la desconocida le inquietaba, o por el contrario, que sabía quién era y no quería llamar la atención. Llegaron los platos principales, hermosas porciones de pescado y carne de aspecto apetitoso y olor maravilloso. Normalmente a Lisbeth le encantaba la buena comida en agradable compañía, pero hoy comía casi sin probar bocado. Toda su atención se centraba en intentar averiguar qué estaba pasando. La conversación en la mesa continuaba, pero el ambiente se mantenía algo tenso. Los comensales parecían intuir que algo iba mal, pero no conseguían averiguar de qué se trataba. Judith parecía complacida y de vez en cuando echaba un vistazo a su reloj, como si esperara algún momento importante. ¿Te acuerdas?, dijo Claire, intentando animar la conversación, ¿de cuando celebramos tu 30 cumpleaños? Daniel había organizado una fiesta sorpresa con músicos. Sí, fue maravilloso, asintió Lisbeth, recordando la cálida celebración familiar. Esta noche habrá una sorpresa, dijo Judith bruscamente. ¿Verdad, Daniel? Todos se volvieron para mirarlo y Lisbeth vio que su marido se había puesto pálido. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonó su teléfono. Daniel miró rápidamente la pantalla y frunció el ceño. Disculpe, dijo levantándose de la mesa. Es una llamada importante. Tardaré un minuto. Se dirigió hacia la salida de la habitación, sacando el teléfono. Lisbeth le siguió con la mirada y se dio cuenta de que la joven de la mesa de al lado también se levantaba y caminaba lentamente en la misma dirección. Daniel llevaba fuera casi 10 minutos y su sitio en la mesa parecía sospechosamente vacío. Los comensales seguían comiendo y manteniendo la conversación, pero cada vez miraban más hacia la salida del salón, esperando su regreso. Lisbeth intentó concentrarse en su conversación con Claire sobre la nueva exposición en la galería de la ciudad, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Debe de ser una llamada muy importante, dijo Patricia, dándose cuenta de la preocupación de la cumpleañera. Los socios no siempre tienen en cuenta los planes personales. Tal vez, asintió Lisbeth, aunque sabía que los clientes de la imprenta rara vez llamaban los viernes por la tarde para asuntos urgentes. La mayoría de los pedidos se planificaban con antelación y las urgencias eran raras. Judith, mientras tanto, estaba terminando su vino y parecía notablemente serena para una mujer cuyo hijo había abandonado una celebración familiar en mitad de la cena. De hecho, había una leve sonrisa de satisfacción en su rostro, como si todo se hubiera desarrollado exactamente como ella esperaba. Judith, dijo Lisbeth en voz baja, ¿no te preocupa que Daniel haya estado fuera tanto tiempo? En absoluto, querida. La suegra dejó el vaso a un lado y miró a su nuera con la misma expresión enigmática. Volverá pronto y te lo explicará todo. Ten un poco de paciencia. ¿Qué me va a explicar? ¿De qué estás hablando? Pero Judith ya se había dado la vuelta y preguntaba a Michael por su reciente viaje a Europa. La conversación era cortés y trivial, pero Lisbeth intuía que su suegra la utilizaba como una forma de evitar respuestas directas a preguntas incómodas. La joven de la mesa de al lado también había desaparecido y aún no había regresado. Lisbeth miró varias veces a su alrededor en busca de la desconocida, pero la chica parecía haberse desvanecido en el aire. Esto no hizo más que aumentar la sensación de que algo estaba ocurriendo que ella no comprendía. Quizá deberíamos buscar a Daniel, sugirió Robert. Quizá tenga problemas con el teléfono o le haya pasado algo. No es necesario, dijo Judith rápidamente. Es un hombre adulto y puede manejar cualquier cosa que se le presente. Vamos a pedir el postre. Marco dijo que esta noche tenían un tiramisú especial.
La sugerencia le pareció inapropiada. Normalmente, en las fiestas familiares, nadie pedía postre hasta que todo el grupo estaba presente. Pero Judith llamó al camarero y empezó a estudiar la lista de dulces, como si fuera lo más importante de la noche. Lisbeth se disculpó y se dirigió al baño de señoras, esperando encontrarse con su marido por el camino, o al menos ver dónde estaba. El pasillo que conducía a los aseos estaba vacío, pero Lisbeth oyó voces apagadas en el fondo del restaurante. Una voz pertenecía a Daniel, la otra era femenina y desconocida. Se detuvo e intentó entender las palabras, pero la conversación era demasiado tranquila. El tono era serio, incluso tenso, y de vez en cuando la voz de la mujer sonaba agitada. Lisbeth dio unos pasos en dirección al sonido, pero en ese momento la conversación se detuvo y oyó pasos que se dirigían a la salida. Entró rápidamente en el baño de señoras, esperó unos minutos y volvió al vestíbulo. Daniel ya estaba sentado en su asiento bebiendo vino, como si nunca se hubiera ido. La joven de la mesa de al lado también había regresado y ahora estudiaba la carta de postres, aunque antes había estado a punto de marcharse. ¿Va todo bien?, preguntó Lisbeth, sentándose junto a su marido. Por supuesto. Daniel no la miró, continuando a cortar la carne restante en su plato. Estaba comentando los detalles del pedido del lunes. Un cliente de Washington, D.C., muy exigente. La explicación sonaba razonable, pero algo en los modales de Daniel resultaba alarmante. Hablaba con demasiada calma, evitando mirar a su mujer a los ojos, y sus movimientos parecían algo forzados. Además, la voz de la mujer que oía no parecía la de una conversación de negocios con un cliente. Espero que no sea nada grave, dijo, decidiendo no presionar a su marido delante de los invitados. Estaba resuelto. Por fin levantó la vista, pero era una mirada ausente. Hablemos de cosas agradables. ¿Qué te parece el plato principal? La conversación en la mesa se reanudó poco a poco. Peter contó una divertida historia sobre unos vecinos que tenían una cabra en su casa de las afueras. Claire compartió sus impresiones sobre el reciente estreno en el teatro local. Por lo general, Lisbeth disfrutaba de estas conversaciones. Un intercambio pausado de noticias entre personas que se conocían desde hacía años. Hoy, sin embargo, escuchaba con desgana, observando todo el tiempo el comportamiento de su marido. Daniel participaba en la conversación, se reía en los lugares adecuados, hacía preguntas, pero todo lo hacía de forma automática. Parecía como si su mente estuviera en otra cosa. Su actitud hacia el teléfono era especialmente extraña. En el pasado, Daniel apenas había utilizado el móvil durante los actos familiares, por considerarlo de mala educación. Hoy, sin embargo, echaba un vistazo a la pantalla cada pocos minutos, a pesar de que el teléfono estaba en silencio. Varias veces tecleó rápidamente algún mensaje e inmediatamente retiró las manos. Dan, ¿por qué no apagas el teléfono?, sugirió Susan. Es festivo, así que el trabajo puede esperar hasta el lunes. No puedo, respondió él más rápido de lo debido. Es un proyecto importante. Tengo que mantener el contacto. Judith pidió postre para todos sin esperar la opinión de los demás. Eligió tiramisú y panna cotta y pidió fruta fresca y café. Su suegra actuó con decisión y seguridad, como si tuviera prisa por llevar la velada a un punto determinado. ¿No era demasiado pronto para el postre?, preguntó Lisbeth. ¿Descansamos un poco antes? No, querida, respondió Judith con la misma sonrisa enigmática. Creo que ahora sería un buen momento. Además, después del postre tendremos otro entretenimiento. ¿Qué clase de entretenimiento? Pero su suegra ya estaba distraída conversando con Robert sobre su nuevo trabajo en una consultora. Lisbeth se dio cuenta de que, una vez más, se quedaría sin respuesta a una pregunta directa. La joven de la mesa de al lado también había pedido postre, y ahora comía tranquilamente su helado, mirando de vez en cuando a su compañía. Su comportamiento era menos intrusivo, pero seguía siendo extraño. Parecía estar esperando alguna señal o acontecimiento. Llegaron los postres y los comensales empezaron a probarlos. El tiramisú era realmente excelente, delicado, con un rico sabor a café y una consistencia perfecta. A Lisbeth normalmente le encantaba un buen dulce, pero hoy comía mecánicamente, sin dejar de observar lo que ocurría. «Magnífico», dijo Claire mientras probaba la panna cotta. Marco no se engañaba cuando elogiaba a los pasteleros locales. «Sí, está deliciosa», asintió Lisbeth.
aunque apenas podía saborearla. Daniel comía el postre aún más distraído que ella. Varias veces apartó la cuchara y miró el móvil. Luego volvió al tiramisú y se distrajo de nuevo. Ese comportamiento no era propio de él. Daniel, querido, dijo Judith mientras el camarero retiraba los platos vacíos. No es hora de que hagamos. ¿De qué estábamos hablando? Lisbeth se volvió bruscamente hacia su suegra. Así que, efectivamente, había habido algún tipo de acuerdo entre Judith y Daniel sobre los acontecimientos de esta noche. Y ese acuerdo la preocupaba, aunque ella misma no había estado al tanto de los detalles. ¿De qué hablaron?, preguntó mirando a su suegra y a su marido. Daniel se puso pálido y volvió a evitar su mirada. Solo empezó y se detuvo, como si no supiera cómo continuar. Solo una sorpresa, dijo Judith. Daniel tiene una sorpresa muy especial para ti, querida. ¿Qué clase de sorpresa? La voz de Lisbeth se volvió más áspera. ¿Y por qué todo el mundo por aquí sabe más de él que yo? Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Los comensales percibieron la tensión y dejaron de hablar, esperando a que la situación se desarrollara. Judith seguía sonriendo, pero ahora su sonrisa parecía casi depredadora. Lisbeth, dijo Daniel en voz baja, mirando por fin a su mujer, tengo que decirte algo. ¿Aquí? ¿Delante de todos? Sí, aquí, porque no se trata solo de ti y de mí. Se levantó de la mesa y se dirigió lentamente hacia el atril, donde solían actuar los músicos los días de actos especiales. Allí había un micrófono que se utilizaba para los anuncios y las felicitaciones. Lisbeth siguió a su marido con la mirada y sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. La joven de la mesa de al lado dejó a un lado la cuchara y miró atentamente hacia el micrófono. Había una mirada de expectación en sus ojos, como si por fin fuera a suceder lo que había estado esperando toda la noche. Daniel llegó al micrófono y se detuvo un momento, como si estuviera recuperando la cordura. En el restaurante reinaba un silencio casi absoluto. Incluso en las mesas vecinas se habían apagado las conversaciones, y los comensales miraban con curiosidad al hombre, que evidentemente iba a pronunciar un discurso. Lisbeth se quedó quieta, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Dijera lo que dijera su marido, su vida cambiaría radicalmente. Encendió el micrófono y se oyó un ligero crujido en la sala. Daniel se aclaró la garganta y miró a los invitados reunidos alrededor de la mesa. Tenía la expresión de un hombre que ha tomado una decisión difícil pero definitiva. «Buenas noches», comenzó, y su voz, amplificada por el micrófono, resonó en la sala. «Siento la sorpresa, pero tengo que decir unas palabras importantes». Lisbeth sintió que Judith se tensaba a su lado. Su suegra estaba sentada, con una sonrisa apenas contenida en el rostro, como si estuviera presenciando el estreno de una obra largamente esperada. «Hoy es un día muy especial», continuó Daniel, «pero no solo porque sea el cumpleaños de Lisbeth. Hoy quiero compartir con vosotros la noticia que ha cambiado mi vida». Se hizo el silencio en la mesa. Claire miró a Lisbeth desconcertada. Peter frunció el ceño, y el resto de los invitados se quedaron inmóviles con las copas en la mano, inseguros de a dónde iba todo aquello. Los últimos meses han sido un periodo de seria reflexión sobre lo que son la verdadera felicidad y el verdadero amor. La voz de Daniel era firme, pero Lisbeth captó el más leve temblor en ella. Y me di cuenta de que ya no podía vivir sin sinceridad. No podía fingir que todo iba bien cuando no era así. Lisbeth sintió que se le iba la sangre de la cara. Se daba cuenta de por dónde iba el discurso, pero seguía sin creerse que Daniel se hubiera atrevido a semejante humillación pública. Conocí a alguien que me enseñó lo que es la verdadera intimidad, la comprensión y el amor. Daniel hizo una pausa y miró hacia las mesas vecinas. «Heidi, ven aquí, por favor». La joven del vestido negro que había estado observando su compañía toda la velada, se levantó y se dirigió lentamente hacia el micrófono. Ahora que estaba más cerca, Lisbeth pudo observarla mejor. La chica era realmente hermosa, delgada, con el pelo largo y castaño, y unos rasgos faciales correctos. Tendría unos 27 años, 28 como mucho, y se movía con la gracia de quien está segura de su atractivo. «Te presento a Heidi Blake», dijo Daniel, rodeando los hombros de la chica con el brazo. «Esta es Heidi Blake. Llevamos 8 meses trabajando juntos, y en este tiempo me he dado cuenta de que es el amor de mi vida». En la mesa se oyeron exclamaciones ahogadas de sorpresa. Claire sacudió la cabeza con incredulidad. Robert dejó caer la servilleta.
Peter y Rachel se miraron con franca sorpresa. Solo Judith permanecía sentada con una expresión triunfante en el rostro, como si por fin hubiera comenzado la tan esperada representación. Esta mañana, continuó Daniel, cada vez más emocionado, le propuse matrimonio a Heidi y ella aceptó ser mi esposa. Sé que es inesperado, sé que es una situación difícil, pero no podía seguir ocultando mis sentimientos. Heidi estaba a su lado, sonriendo ligeramente avergonzada. En su mano izquierda brillaba un pequeño anillo de compromiso de diamantes. Parecía a la vez feliz e incómoda, consciente de que se encontraba en medio de una situación familiar extremadamente delicada. Lisbeth permaneció inmóvil, sintiendo cómo la realidad se desintegraba en fragmentos separados. La voz de su marido sonaba lejana. Los rostros de los invitados parecían borrosos y el tiempo parecía ralentizarse. Se dio cuenta de que todos la miraban, esperando una reacción. Lágrimas, gritos, desmayos, escándalo. Pero en lugar de la histeria esperada, una extraña calma glacial se apoderó de ella. Me doy cuenta de que mi noticia ha sido un shock para muchos de ustedes, continuó Daniel, pero espero que la comprendan y me apoyen. Heidi es una persona maravillosa, y estoy seguro de que la querréis a medida que la vayáis conociendo. Lisbeth se levantó lentamente de la mesa. El movimiento fue tan suave y natural que algunos de los invitados ni siquiera se dieron cuenta de inmediato. Se ajustó el vestido, recogió su bolso de la mesa y se dirigió al micrófono. Lisbeth, comenzó Daniel, que por primera vez en toda la velada parecía realmente asustado. Yo... ¿Me das el micrófono? Preguntó ella con calma, tendiéndole la mano. Daniel le tendió el micrófono con vacilación y dio un paso atrás. Heidi también parecía preocupada. Obviamente esperaba que ocurriera algo más. Buenas noches, dijo Lisbeth, con una voz sorprendentemente firme. Me llamo Lisbeth Campbell y hoy es mi cumpleaños. 44 años. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Incluso los camareros detuvieron su trabajo y se quedaron quietos, observando el inesperado giro de los acontecimientos. Hace 18 años me casé con Daniel en esta misma ciudad. Construimos una casa, formamos una familia, compartimos miles de días alegres y difíciles. La voz de Lisbeth permanecía tranquila, pero cada palabra sonaba clara y nítida. Hoy mi marido me ha anunciado que ha encontrado el amor verdadero con otra mujer. Hizo una pausa y miró a Daniel y a Heidi. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo la fría calma de alguien que ha tomado una decisión definitiva. Daniel, Heidi, continuó, os felicito sinceramente por vuestro compromiso. Espero que seáis felices juntos. En la mesa se oyeron suspiros ahogados. Era evidente que los invitados no esperaban una reacción semejante y no sabían cómo comportarse ante aquella increíble situación. Heidi, dijo Lisbeth a la muchacha, bienvenida a nuestra familia. Estoy segura de que Judith estará encantada de tener una nuera tan joven y hermosa. La suegra palideció. Había esperado un escándalo, lágrimas, humillación pública, pero en su lugar recibió un digno desaire que la avergonzó. En cuanto a mí, dijo Lisbeth, devolviendo el micrófono a Daniel, creo que esta noche ha sido un maravilloso regalo de cumpleaños. Ahora sé la verdad y eso me libera para una nueva vida. Recorrió la mesa despidiéndose de todos los invitados. Claire se levantó y abrazó fuertemente a su amigo. Peter le estrechó la mano y le dijo algo en voz baja. Los demás invitados murmuraron confusamente palabras de ánimo, sin saber cómo comportarse en una situación tan extraordinaria. Gracias a todos por venir a celebrar mi cumpleaños, dijo Lisbeth al terminar de despedirse. Creo que recordaremos esta velada durante mucho tiempo. Salió del restaurante sin darse la vuelta. Detrás de ella se oían voces apagadas, algunas intentando decirle algo a Daniel, otras haciéndole preguntas a Judith, otras simplemente hablando con sus vecinos, inseguras de cómo reaccionar. Marco se quedó en la entrada con cara de confusión. Obviamente no entendía lo que había pasado, pero se daba cuenta de que la velada festiva se había convertido en un drama familiar. Señora Campbell, dijo en voz baja, ¿va todo bien? ¿Necesita ayuda? Todo va bien, Marco, respondió Lisbeth con una sonrisa. Mi marido pagará la cuenta de nuestra mesa. Oh, ex marido, gracias por el maravilloso servicio. Salió y se detuvo bajo una farola, sacando el teléfono para llamar a un taxi. La lluvia se había reanudado, pero era cálida y no muy fuerte. Lisbeth se paró bajo las ligeras gotas y se sintió extrañamente aliviada. Lo peor ya había pasado. Por fin se había descubierto la verdad,
y ahora podía empezar una nueva vida. El taxi llegó 10 minutos después. Lisbeth se sentó en el asiento trasero y dio la dirección de su casa. Mientras el coche atravesaba la Anápolis nocturna, miró por la ventanilla las calles familiares y pensó en el hecho de que en unos meses aquellos lugares formarían parte del pasado. Tenía muchos cambios que hacer, pero se sentía capacitada para ellos. El teléfono sonó varias veces. Probablemente Daniel o alguno de los invitados, pero no contestó. Ya había hablado bastante por hoy. Mañana empezaría una nueva vida y ella la afrontaría con dignidad. La casa recibió a Lisbeth con un silencio y unos olores familiares. El café que había preparado por la mañana, el ligero aroma de las flores del jarrón del vestíbulo, el leve olor de la colonia de Daniel, que ahora le parecía extraño. Fue al salón, encendió la lámpara de pie y miró las fotografías que había en la repisa de la chimenea y en las estanterías. Instantáneas de sus viajes juntos, de las vacaciones familiares, de días que antes le habían parecido importantes y felices. Ahora parecían objetos expuestos de la vida de otra persona. Lisbeth cogió una de ellas, una instantánea de su 10º aniversario de boda, y escrutó los rostros de la fotografía. Daniel le rodeaba los hombros con el brazo y ambos sonreían a la cámara. Una sonrisa que en aquel momento le había parecido genuina. Ahora se daba cuenta de que algo había empezado a romperse en su relación, pero no quería verlo. Devolvió la fotografía a su sitio y subió al dormitorio. También allí todo estaba exactamente igual que por la mañana. La cama pulcramente hecha en la que habían dormido juntos durante 18 años. La cómoda con las joyas de ella y los gemelos de él. El armario con ropa que ahora parecía pertenecer a dos personas muy distintas. Lisbeth sacó una gran maleta del armario y la extendió sobre la cama. Los movimientos fueron tranquilos y metódicos, como si estuviera planeando un viaje cualquiera. Primero reunió lo necesario: ropa interior, ropa informal, algunos trajes de trabajo que necesitaría para las reuniones con su abogado y el papeleo. Luego se dirigió al cuarto de baño y empaquetó cosméticos y medicamentos. El espejo reflejaba el rostro de una mujer que parecía completamente tranquila. Su maquillaje estaba un poco manchado por la lluvia y sus pendientes de diamantes, un regalo de Daniel, brillaban a la luz de la lámpara. Lisbeth se quitó los pendientes y los colocó en el estante junto al lavabo. El regalo ya no tenía ningún significado para ella. De vuelta en el dormitorio, recogió sus papeles de la caja fuerte: pasaporte, certificado de matrimonio, papeles del banco, papeles del coche. Sostuvo el certificado de matrimonio en sus manos durante un rato, mirando los sellos y las firmas oficiales. 18 años atrás, este documento había sido un símbolo del comienzo de una nueva vida. Hoy era un recordatorio de su final. El sonido de un coche en la entrada le hizo levantar la cabeza. Daniel había vuelto antes de lo que esperaba. Al parecer, la velada en el restaurante no había durado mucho después de que ella se marchara. Lisbeth continuó guardando las cosas, tomándose su tiempo y sin tratar de ocultar sus acciones. Le hizo ver que no tenía intención de montar una escena ni de enzarzarse en una discusión. La puerta principal se abrió y se cerró. Los pasos en las escaleras sonaban lentos e inciertos. Estaba claro que Daniel no sabía qué esperar y se preparaba para una conversación difícil. Se detuvo en la puerta del dormitorio y contempló en silencio durante unos segundos la maleta abierta y las pertenencias pulcramente dobladas. Lisbeth comenzó con suavidad: «Necesito hablar contigo». «Adelante», respondió ella sin levantar los ojos de la maleta. «Te escucho. Lo que ha pasado hoy, me doy cuenta de que ha sido un shock. Me doy cuenta de que fue un error por mi parte anunciarlo así». Lisbeth cogió un pañuelo de seda de la cómoda, regalo de Claire por su último cumpleaños, y lo dobló ordenadamente encima de sus otras cosas. «Dan, no hace falta que me lo expliques. Está todo tan claro. Te has enamorado de otra mujer y quieres estar con ella. Me parece bien, pero no quería que te enteraras de esta manera. Pensaba hablar contigo a solas, explicártelo todo con calma». Ahora Lisbeth levantó la vista hacia él. No había ira ni resentimiento en ellos, solo cansancio y una leve ironía. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué decidiste hacer un espectáculo público el día de mi cumpleaños?» Daniel bajó la cabeza. Parecía confuso y se esforzaba por encontrar palabras que justificaran, al menos parcialmente, su comportamiento. «Heidi insistió en que dejáramos de escondernos.
Ella cree que está mal tener una relación secreta. Y mamá dijo que era mejor decirlo todo de una vez, delante de la familia y los amigos, que prolongar la incertidumbre. Ya veo. Lisbeth cerró la maleta y echó los cierres. Así que fueron Heidi y tu madre quienes tomaron la decisión. Y a nadie le interesó mi opinión. Liz, eso no es cierto. Pensé en ti, pero no lo suficiente como para mostrarte el más mínimo respeto. Dejó la maleta en el suelo y recogió su chaqueta de la silla. Dan, terminemos con esta conversación. Los dos tenemos cosas más importantes que hacer. Daniel dio un paso adelante, extendiendo las manos en un gesto conciliador. Mira, sé que lo que hice estuvo mal, pero quizá podamos divorciarnos civilizadamente. Discutir las cosas con calma, dividir la propiedad sin conflictos. Lisbeth se puso la chaqueta y cogió la maleta por el asa. Claro que nos divorciaremos civilizadamente. No voy a montar un escándalo ni a exigir lo imposible. Mañana me pondré en contacto con un abogado y empezaremos los trámites. ¿Y dónde vivirás? Hubo una repentina preocupación en la voz de Daniel, como si acabara de pensar en las implicaciones prácticas de su decisión. De momento, en casa de Claire. Luego buscaré un piso. Lisbeth se dirigió a la puerta. Te dejaré la casa a ti. Creo que Heidi apreciaría un nido familiar ya hecho. Liz, no tienes que decir eso. Heidi es una buena persona. No quería hacerte daño. Lisbeth se detuvo en el umbral del dormitorio y se dio la vuelta. Dan, tu prometida salió con un hombre casado durante 8 meses y luego os exigió que anunciarais públicamente vuestra relación el día del cumpleaños de su mujer. Si crees que ese es el comportamiento de un buen hombre, bueno, tú y yo tenemos ideas muy distintas de la moralidad. Estás siendo injusto. Heidi ha estado agonizando por nuestra situación durante mucho tiempo. ¿Torturada? La voz de Lisbeth fue aguda por primera vez. Pobrecita. Qué duro debe de ser salir con un hombre que vuelve a casa con otra mujer. Daniel se sonrojó, dándose cuenta de que la conversación estaba tomando un cariz desagradable. Vale, puede que esté siendo inexacto, pero créeme, los dos no queríamos que ocurriera así. Entonces, ¿por qué sucedió así? Lisbeth dejó la maleta en el suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. Dan, seamos sinceros, al menos por ahora. Tú planeaste la actuación de esta noche. Tu madre conocía tus planes, por eso se comportaba de forma tan extraña. Heidi llegó al restaurante y esperó su momento. Todo había sido preparado de antemano. Íbamos a anunciar el compromiso con nuestra familia, en mi cumpleaños, delante de mis amigos, de la forma más humillante posible. Lisbeth volvió a coger la maleta. ¿Sabes qué, Dan? Ya no me importa. Haz lo que quieras. Lo único que te pido es que ya no intentes justificar tus actos preocupándote por mí. Bajó las escaleras y Daniel la siguió, sin dejar de decir algo sobre el respeto mutuo y el divorcio civilizado. Lisbeth escuchó sin mucho entusiasmo, concentrándose en asuntos prácticos. Necesitaba sacar algunas cosas más de casa, papeles para el trabajo, libros favoritos. Pero eso podía esperar hasta mañana. En el pasillo, se detuvo y se quitó la alianza de la mano. Hacía 18 años que no se lo quitaba, y ahora la piel de debajo estaba más blanca que la de alrededor. Lisbeth colocó el anillo sobre la mesa, cerca del espejo. Toma, dijo. Ya no lo necesitaré. Daniel cogió el anillo y lo miró en silencio durante un rato. Liz, siento mucho cómo han salido las cosas. Lo sé, abrió la puerta, pero lamentarse no va a cambiar nada. Volvió a llover y Lisbeth se subió el cuello de la chaqueta. Su coche estaba en la entrada, junto al de Daniel. Metió la maleta en el maletero y se puso al volante. Daniel se paró en la puerta de la casa y la miró con la expresión de un hombre que se da cuenta de que ha cometido un error irreparable, pero no puede cambiar nada. Lisbeth arrancó el motor y salió lentamente del camino de entrada. Por el retrovisor vio que Daniel seguía de pie en la puerta de la casa iluminada. Luego giró y la casa desapareció de su vista. 18 años juntos habían quedado atrás. Condujo por las calles familiares hasta la casa de Claire y pensó en el hecho de que mañana empezaría una vida completamente nueva. Una vida en la que no tendría que cuestionar los estados de ánimo de Daniel, ni aguantar las pullas de Judith, ni fingir que no se daba cuenta del enfriamiento de su relación. Una vida en la que pudiera ser sincera consigo misma. La lluvia se intensificó, golpeando el techo del coche, pero Lisbeth no sintió tristeza. Al contrario,
Por primera vez en muchos meses se sentía ligera y con los pensamientos claros. Lo peor había pasado. Claire abrió la puerta antes de que Lisbeth pudiera siquiera llamar al timbre. Su amiga estaba en bata y zapatillas, con expresión preocupada y una taza de té caliente en las manos. «Te he visto llegar en coche», dijo mientras ayudaba a meter la maleta. «Dios mío, Liz, aún no puedo creer lo que ha pasado hoy. ¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió Lisbeth, quitándose la chaqueta mojada. «Cansada, pero bien». Claire la condujo al salón, donde ya había una segunda taza de té humeante sobre la mesita. Al parecer, su amiga se había estado preparando para esta conversación desde que Lisbeth había salido del restaurante. «Robert se ha ido al hotel», dijo Claire sentándose en el sillón de enfrente. «Pensamos que sería mejor para ti estar con una mujer en este momento. Los hombres en estas situaciones solo estorban intentando explicar las cosas racionalmente». Lisbeth asintió agradecida y tomó la taza. El té era fuerte y dulce, justo el tipo de té que se bebe en momentos de estrés. Claire conocía sus gustos y costumbres desde hacía más de 15 años. Eran amigas desde antes de casarse y habían pasado juntas por muchas de las pruebas de la vida. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», continuó Claire. «La habitación de invitados está vacía y tiene todo lo que necesitas. No tomes decisiones precipitadas. Date tiempo para recuperarte». «Muchas gracias». Lisbeth bebió un sorbo de té y sintió que un calor le recorría el pecho. «Pero no voy a imponerme por mucho tiempo. Mañana empezaré a buscar piso». «Liz, estás loca». «¿Qué piso? Acabas de sufrir mucho estrés. Necesitas tiempo para pensar en la situación». «Necesito tiempo para encarrilar mi vida. Y no puede empezar mientras sea una invitada». Lisbeth dejó la taza sobre la mesa y se recostó en el sofá. «Claire, hablo en serio. Quiero estar sola lo antes posible». Examinó su rostro, tratando de ver si su calma exterior ocultaba desesperación o conmoción. «¿Estás segura de que no te pasa nada? Quizá deberías ir al médico, tomar un sedante». «No me pasa nada, de verdad». Lisbeth sonrió, y era una sonrisa genuina. «Sabes, siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Algo ha ido mal durante los últimos meses, pero he intentado no darme cuenta. Y hoy todo se ha aclarado». Claire sacudió la cabeza, desconcertada. «No sé cómo puedes reaccionar con tanta calma ante una traición. Yo destrozaría todo el restaurante». «¿Por qué?» «Daniel tiene derecho a elegir con quién quiere estar, y yo tengo derecho a no gastar energía en alguien que no me aprecia». Hablaron hasta bien entrada la noche. Claire preguntó cuánto tiempo había durado la aventura de Daniel, si Lisbeth había notado alguna señal, si sospechaba algo. Lisbeth respondió con sinceridad. Sí, el comportamiento de su marido había cambiado en los últimos meses, pero ella lo achacaba al cansancio y al trabajo. «¿Y Judith?», preguntó Claire. «Ella también estaba en el ajo. Siempre le he caído mal. Supongo que se alegrará de haberse librado por fin de una nuera inadecuada». No había resentimiento en la voz de Lisbeth, sino más bien ironía. «Heidi es más joven y probablemente más manejable». «¿Habías visto a esta chica antes?» «Nunca». Daniel no mencionó ni una sola vez al nuevo empleado, aunque ahora entiendo por qué se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Por la mañana, Lisbeth se despertó en una habitación desconocida y durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego recuperó la memoria y se sintió extrañamente ligera. Sin obligaciones con Daniel, sin necesidad de preparar el desayuno para dos o preguntarse por sus planes para el día. Claire ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «Café en la cafetera, desayuno en la nevera. Siéntete como en casa. Nos vemos esta noche». Junto a ella estaban las llaves del piso y el número de teléfono de un buen abogado. Lisbeth llamó a la abogada y concertó una cita para el lunes. Una mujer llamada Barbara Curtis estaba especializada en derecho de familia y tenía fama de honesta y competente. Su voz era tranquila y profesional, exactamente lo que necesitaba ahora. «Vengan con su matrimonio, sus propiedades, sus cuentas bancarias», dijo Bárbara, «y haga una lista de lo que le gustaría recibir en la división de bienes. Hablaremos de tus derechos y opciones». Después de hablar con la abogada, Lisbeth encendió el portátil y empezó a mirar anuncios de pisos. Había muchas opciones en Anápolis, desde pequeños estudios hasta espaciosos pisos de un dormitorio. Ella buscaba algo intermedio.
Espacio suficiente para trabajar desde casa, pero no demasiado caro. El teléfono sonaba cada media hora. Daniel intentaba llamar, pero Lisbeth colgaba las llamadas sin ni siquiera mirar la pantalla. ¿De qué había que hablar con él? Todo lo importante ya se había dicho ayer. Judith llamó unas cuantas veces, y Lisbeth las ignoró con mayor decisión. A la hora de comer ya había elegido 3 pisos que merecían la pena. Todos estaban en diferentes partes de la ciudad. Uno más cerca del centro, donde había muchos cafés y tiendas. Otro en una zona residencial tranquila, y otro cerca de la biblioteca, donde a veces trabajaba haciendo traducciones. Lisbeth concertó una cita para mañana y se puso manos a la obra. El manuscrito francés seguía a la espera de la traducción, y el plazo se acercaba. Trabajar la ayudaba a distraerse de sus problemas personales y le daba una sensación de normalidad. La heroína de la novela acababa de mudarse a un nuevo piso tras divorciarse de su marido. La autora francesa describe con detalle sus sentimientos. Una mezcla de miedo a lo desconocido y alegría por su nueva libertad. Lisbeth tradujo estas líneas con una comprensión especial, encontrando en ellas un reflejo de sus propias experiencias. Hacia las 3 llegó Claire con bolsas de la compra y un ramo de tulipanes. He pensado cocinar algo rico, anunció. Tienes que comer bien, sobre todo ahora. No estoy enferma, objetó Lisbeth. Y no estoy deprimida. Lo sé, pero quiero darte un capricho de todos modos. Claire empezó a sacar la compra de las bolsas. Por cierto, ha llamado Robert. Hoy se ha encontrado con Michael en el trabajo y me ha dicho que Daniel tiene muy mal aspecto. Parece que lo pasó mal anoche. ¿Sus problemas? Lisbeth siguió trabajando en la traducción. Tiene a Heidi para consolarlo. Y Judith le dice a todos que no está reaccionando bien a las noticias. Dice que una mujer normal debería haber luchado por su marido. Lisbeth se apartó del portátil y miró a su amiga. ¿En serio? ¿Luchar por un marido que me engañó durante 8 meses con una compañera de trabajo? Eso es exactamente lo que le dije a Robert. Claire cerró la puerta de la nevera de un portazo, enfadada. Judith solo está enfadada porque no montaste una escena y te avergonzaste públicamente. Entonces tendrá que estar decepcionada. No voy a darle ese placer. Por la noche prepararon la cena juntas y Lisbeth sintió lo bueno que era pasar tiempo en compañía de alguien que realmente te deseaba lo mejor. Podía hablar con Claire de cualquier cosa, trabajo, planes, incluso de Daniel, sin miedo a ser juzgada o a recibir consejos innecesarios. «¿Sabes?», dijo Claire cortando verduras para la ensalada. «Quizás sea lo mejor. Daniel y tú os habéis pasado los últimos años viviendo más por costumbre que por amor». «Tal vez». Lisbeth removió la salsa de la pasta y pensó en cuándo exactamente se había formalizado su relación. Pero aún así, 18 años era mucho tiempo. Es extraño darse cuenta de que se ha ido. Pero ahora puedes empezar una nueva vida, sin compromisos ni mirar atrás a las expectativas de los demás. En la cena, el teléfono sonó de nuevo. Daniel fue sorprendentemente persistente, pero Lisbeth fue inflexible. No tenía sentido hablar con él ahora. Demasiada emoción, recuerdos demasiado frescos de la humillación de la noche anterior. «¿Por qué no le contestas?», sugirió Claire. «¿Y si es importante?». «No puede ser importante. Si tenemos que tratar asuntos prácticos, lo haremos a través de abogados». Después de cenar, vieron una película antigua en la televisión y bebieron vino. Lisbeth se sentía relajada y tranquila, como si los últimos meses de tensión hubieran remitido por fin. Mañana empezaría el lío de buscar piso y tramitar el divorcio, pero esta noche podía dedicarse al simple contacto humano. «¿No te arrepientes de haberte ido?», preguntó Claire antes de irse a la cama. «No», respondió Lisbeth con sinceridad. «Solo desearía haberlo hecho antes». El primer piso que Lisbeth miró el martes por la mañana era demasiado oscuro y daba a una calle ruidosa. El segundo era espacioso y luminoso, pero el alquiler se salía de lo razonable. El tercer piso de Prince Street, en un viejo edificio de ladrillo, parecía casi perfecto. El piso de un dormitorio de la primera planta tenía techos altos, ventanas grandes y una habitación privada perfecta para un despacho en casa. La cocina era pequeña pero funcional, y en el salón había una chimenea que, aunque no funcionaba, creaba un ambiente acogedor. Los muebles eran sencillos pero de calidad y, lo más importante, el lugar no guardaba recuerdos de otras personas. «Los anteriores inquilinos se mudaron hace un mes», explicó la casera, una mujer mayor llamada Mary Foster.
Pareja joven, se mudaron a Baltimore por trabajo. Gente muy ordenada, nunca había tenido problemas con ellos. Lisbeth recorrió las habitaciones, imaginando cómo ordenaría sus cosas aquí. Un escritorio junto a la ventana, estanterías a lo largo de la pared, un cómodo sillón de lectura. Todo parecía adecuado y apropiado para el comienzo de una nueva vida. ¿Cuáles son las condiciones del alquiler?, preguntó volviendo al salón. Un mes de alquiler, un mes de fianza, los servicios aparte. Mary dijo que una cantidad razonable. Y referencias de una residencia anterior, si es posible. Me estoy divorciando de mi marido, así que las referencias de él no serían muy útiles. Pero puedo aportar un justificante de ingresos y una referencia de la editorial con la que trabajo. Mary miró a Lisbeth detenidamente, evaluándola como posible inquilina. ¿A qué se dedica? Traducciones de ficción. Trabajo desde casa, sin eventos ruidosos ni huéspedes sospechosos. Me parece bien. Necesito inquilinos tranquilos y fiables. La casera le entregó una hoja con datos de contacto. Si decides aceptarlo, llámame. Puedes mudarte mañana. Lisbeth cogió el papelito y volvió a echar un vistazo al piso. Se sentía como en casa, sin tener que pensar en el pasado ni en el hecho de que alguien que había traicionado su confianza viviera cerca. Me lo quedo, dijo. ¿Cuándo puedo firmar el contrato? Hoy mismo, si quieres. Tengo el formulario listo, solo tienes que rellenar los datos. Bajaron al piso de Mary en la planta baja, donde redactaron los documentos necesarios mientras tomaban un café. La casera resultó ser una antigua profesora de inglés, y encontraron temas de conversación comunes. Mary incluso se ofreció a ayudar a trasladar las cosas si era necesario. Tengo un sobrino con un minibús. Es un tipo de fiar y será barato. A la hora de comer, Lisbeth ya era residente oficial de la casa de Prince Street. Llevaba las llaves de su nuevo piso en el bolsillo de la chaqueta y se sentía inusual pero agradable. Por primera vez en 18 años, alquilaba un lugar para ella sola, sin consultar a nadie ni comprometerse. Fue a la tienda de muebles y compró algunos artículos de primera necesidad: ropa de cama, toallas y vajilla básica. Pensaba instalarse en su nuevo piso esta noche y mañana recogería el resto de sus efectos personales en casa. Lisbeth almorzó en una pequeña cafetería cercana a su nuevo hogar. Estudió el menú de los establecimientos locales y paseó por el barrio. El barrio era tranquilo y cómodo. Había tiendas, una farmacia y una parada de autobús cerca. El centro estaba a 15 minutos a pie. Después de comer, volvió a casa de Claire para recoger sus cosas y agradecer a su amiga su hospitalidad. Claire tenía sentimientos encontrados ante la noticia del piso. Se alegraba por Lisbeth, pero le preocupaba que no tomara decisiones importantes demasiado deprisa. ¿Estás segura de que estás preparada para vivir sola?, le preguntó. Quizá deberíamos esperar unos días más. Claire, estoy preparada, más que preparada. Lisbeth metió sus cosas en la misma maleta con la que había venido. Gracias por todo. Habría sido mucho más difícil sin tu apoyo. Siempre tiende la mano si necesitas algo. Y ven a visitarnos, no seas un extraño. La mudanza duró menos de una hora. No había muchas cosas. Todo cabía en el coche en un solo viaje. Mary ayudó a trasladar la maleta y las bolsas y luego, con mucho tacto, dejó que la nueva inquilina se instalara. Lisbeth paseó por el piso vacío, decidiendo qué poner dónde. El portátil sobre la mesa junto a la ventana, la maleta con su ropa en el dormitorio, los libros que había traído consigo en las estanterías del salón. Poco a poco, el espacio fue tomando forma. Por la tarde se sentaba en su nuevo sillón, con una taza de té y trabajaba en su traducción. La novela francesa estaba llegando a su fin, y la heroína acababa de montar su primer piso propio tras el divorcio. La coincidencia era casi mística, pero Lisbeth no creía en las señales del destino. Era solo que la vida a veces se desarrollaba según escenarios similares. El teléfono estaba en silencio. Al parecer Daniel se había dado cuenta de la inutilidad de intentar llamarla. Fue un alivio. Lisbeth no quería explicaciones, disculpas ni intentos de arreglar las cosas. Solo quería seguir con su vida en paz. El miércoles por la mañana trabajó desde casa, terminando la traducción. A la hora de comer, el manuscrito estaba listo y Lisbeth lo envió al editor de la editorial. El trabajo era de gran calidad, a pesar de sus circunstancias personales. Tal vez incluso mejor de lo habitual. El estado emocional de la heroína de la novela le resultaba especialmente claro. Después de enviar el archivo,
decidió dar un paseo por el centro de la ciudad y visitar una librería. Necesitaba comprar un nuevo diccionario y ver si había algún libro interesante para el próximo proyecto. En la calle Mayor, a la salida de la librería, se cruza con Daniel. Salía del banco con una carpeta de papeles en las manos y parecía cansado y envejecido. Cuando vio a Lisbeth, se detuvo en seco. «Liz», dijo acercándose. «Por fin, he estado intentando llamarte». «Lo sé», se detuvo, pero mantuvo la distancia. «¿De qué querías hablar? ¿Del divorcio? ¿De cómo vamos a llevarlo?» Daniel parecía inseguro, como si se estuviera preparando para esta conversación, pero no supiera por dónde empezar. «Ya he hablado con una abogada, Barbara Curtis. Puedes contactar con ella directamente o a través de tu abogado. ¿No podemos arreglar esto entre nosotros? ¿Sin abogados ni gastos innecesarios?» Lisbeth lo miró detenidamente. Daniel parecía realmente desconcertado, como si no entendiera por qué los abogados debían intervenir en un asunto familiar. «Puedo, si estás dispuesta a dividir los bienes equitativamente y no intentas engañarme». «Por supuesto que no voy a engañarte. Somos personas civilizadas». «De acuerdo, entonces. Entonces te quedas con la casa, yo me quedo con el coche. Dividiremos los ahorros conjuntos a la mitad. Las pertenencias personales son tuyas». Lisbeth hablaba con calma y profesionalidad. «¿Estás de acuerdo?» Daniel asintió, pero había un destello de decepción en sus ojos. Tal vez esperaba una negociación más difícil o un intento por parte de ella de conseguir más. «¿Y la pensión alimenticia?» preguntó con cautela. «¿Qué pensión, Dan? No tenemos hijos, trabajo y gano lo suficiente para vivir sola. No quiero nada de ti, salvo el divorcio». «Ya veo». Se movió de un pie a otro, claramente incómodo. «¿Dónde vives ahora?» «He alquilado un piso». Lisbeth no iba a entrar en detalles. «Dan, si no es nada importante me voy. Tengo cosas que hacer». «Espera», dio un paso adelante. «Liz, hay algo que necesito decirte sobre lo que pasó en el restaurante». «No es necesario». Ella levantó la mano deteniéndolo. «Ya lo he dicho. Pero no quería que te enteraras así. No fue idea mía». «¿De quién? ¿De Heidi? ¿De tu madre?» Lisbeth sonaba cansada. «Dan, ¿a quién le importa? El hecho es, pensé que podríamos tener un divorcio amistoso. Estamos consiguiendo un divorcio amistoso. No estoy pidiendo lo imposible. No estoy montando una escena. No estoy intentando vengarme de ti. ¿Qué más quieres?» Daniel se quedó callado, aparentemente sin saber qué decir. Su idea de un divorcio amistoso probablemente incluía el perdón, la comprensión y la bendición de un nuevo matrimonio. «De acuerdo», dijo por fin. «¿Me pondré en contacto con tu abogado?» «Sí, Bárbara Curtis. Puedes buscarla en el directorio». Lisbeth ya se dirigía a la entrada de la tienda. «Buena suerte con tu nueva vida, Dan». «A ti también». Entró en la librería y se quedó un rato entre las estanterías, tranquilizándose. La reunión había ido mejor de lo que esperaba. Sin emociones, sin intentos de aclarar o cambiar nada. Solo una conversación de negocios entre dos personas que habían estado unidas y que ahora se ocupaban de asuntos prácticos. Después de comprar el diccionario necesario y algunos libros, volvió a casa y pasó el resto del día arreglando el piso. Colgó cuadros, ordenó libros y preparó la cena en su nueva cocina. Por la noche, el lugar se sentía como en casa. Sentada en un sillón con un libro, Lisbeth pensó en lo extraña que le estaba resultando la vida. Hacía una semana era una mujer casada con una rutina familiar y un futuro predecible. Hoy, una mujer libre en su propio piso que podía hacer lo que quisiera. Mañana tendría que recoger el resto de sus pertenencias de la antigua casa y cerrar por fin este capítulo de su vida. Pero ya no le parecía un trámite doloroso. Solo una formalidad necesaria antes de empezar algo nuevo. Los 3 meses pasaron volando como las páginas de un buen libro que se lee con pasión, sin darse cuenta del tiempo. Lisbeth estaba sentada en su escritorio junto a la ventana, traduciendo una nueva novela, esta vez italiana, sobre una mujer que, a los 50 años, decide convertirse en artista y descubre talentos inesperados. La historia era ligera y optimista, nada que ver con el anterior libro francés sobre el divorcio. Al otro lado de la ventana hacía un cálido día de junio.
La calle Prince estaba cubierta de vegetación, y la luz del sol que se filtraba a través de las hojas de los viejos árboles creaba fantasiosos dibujos en la pared del estudio. A Lisbeth le encantaban estos juegos de luces y sombras. Le ayudaban a concentrarse y a encontrar las palabras adecuadas para pasajes especialmente difíciles. Con el paso de los meses, el piso se había convertido en un verdadero hogar. Había libros nuevos en las estanterías, reproducciones de cuadros en las paredes que a ella le gustaban. No la elección de compromiso de un matrimonio. En el dormitorio había una cama nueva, una cama y media, perfecta para una sola persona. En la cocina había una vajilla pensada para modestas cenas a solas o raras visitas de amigos. Mary, la casera, demostró ser no solo una casera fiable, sino también una vecina agradable. A veces tomaban el té juntas, comentando libros o noticias de la ciudad. La anciana, con delicadeza, no preguntaba por los motivos del divorcio, pero siempre estaba dispuesta a ayudar con consejos sobre asuntos cotidianos o simplemente a escuchar si necesitaban hablar con alguien. Ahora pareces más joven, dijo Mary la semana pasada cuando se encontraron en el jardín. Era como si te hubieras quitado un gran peso de encima, y era cierto. Lisbeth se sentía más ligera y libre que en años. Nadie tenía que esperar para cenar, nadie con quien acordar planes de fin de semana, nadie a quien entretener o escuchar quejas sobre el trabajo. Podías trabajar hasta altas horas de la noche, o por el contrario, irte a la cama a las 8 de la tarde. Podías comer lo que quisieras, ver las películas que te gustaran, leer en la cama hasta por la mañana. Había más trabajo. Al parecer, la calidad de las traducciones había mejorado y las editoriales estaban más dispuestas a ofrecer nuevos proyectos. Lisbeth no se quejaba de estar ocupada. El trabajo no solo le reportaba ingresos, sino también satisfacción. Cada libro terminado era una pequeña victoria, la prueba de que la vida continuaba y se desarrollaba. Ella y Daniel no volvieron a cruzarse. Después de aquel encuentro fortuito en la librería, todas las comunicaciones se hacían a través de abogados. Barbara Curtis resultó ser la abogada adecuada. Profesional, honesta y nada dramática. Preparó rápidamente todos los documentos y el procedimiento de divorcio se desarrolló sin retrasos ni conflictos. Daniel cumplió sus promesas sobre el reparto de bienes. El dinero de las cuentas se repartió a partes iguales. El coche se matriculó a nombre de Lisbeth y no hubo ningún intento de ocultar o apropiarse indebidamente de nada. Quizá Heidi estaba influyendo en él para bien, o quizá su conciencia le obligaba a ser sincero después de aquella humillación pública. Claire relató los cotilleos del pueblo, pero sin regodearse, limitándose a informar a su amiga de lo que ocurría en su antiguo círculo social. Daniel se había casado con Heidi un mes después del divorcio, discretamente, en privado. Se rumoreaba que Judith no estaba contenta con la precipitación de la boda, pero aceptó la elección de su hijo. La joven esposa no era tan manejable como su suegra había esperado. Heidi rehizo toda la casa, dijo Claire durante una de sus visitas. Tiró los muebles, repintó las paredes y hasta rediseñó el jardín. Dicen que Daniel está perdido. No reconoce su propia casa. Lisbeth escuchó las noticias con indiferencia. La casa de la calle Elm pertenecía al pasado, al igual que todo lo que había ocurrido en ella. Heidi tenía todo el derecho a hacer su propia vida, y Daniel había elegido esa vida para sí. Pero había nuevos conocidos e intereses. En la biblioteca, donde Lisbeth trabajaba a veces, había un club de amantes de la literatura. Empezó a asistir a reuniones, a participar en debates, a compartir su experiencia en el trabajo de traducción. Era agradable hablar con gente que compartía tus intereses y no conocía tu historia personal. Tienes una perspectiva tan fresca de los textos, afirma Patricia Miller, directora del club. Es obvio que no solo lees, sino que vives cada obra. Quizá esa fuera la razón, una nueva actitud ante la vida que me ayudó a entender mejor a los personajes. Cuando uno mismo experimenta serios cambios, empieza a sentir más agudamente los motivos que hay detrás de las acciones de los personajes, a captar los matices de sus experiencias. El timbre del teléfono interrumpió su trabajo en un párrafo particularmente difícil. Lisbeth miró la pantalla. Era Barbara Curtis. La abogada nunca molestaba a sus clientes por nada, así que había noticias importantes. «Buenas tardes, Lisbeth», dijo Bárbara con su tono profesional. «Tengo una gran noticia. El tribunal ha aprobado la disolución de tu matrimonio.
Todos los documentos están listos y puedes pasar a recogerlos cuando quieras. Gracias, contestó Lisbeth, y no había alegría ni tristeza en su voz, solo una tranquila satisfacción. ¿Así que vuelvo a ser oficialmente libre? Así es. El matrimonio se ha disuelto. Las cuestiones patrimoniales han quedado resueltas y ya no hay obligaciones mutuas. Enhorabuena por el buen resultado. Tras la conversación con el abogado, Lisbeth se quedó un rato mirando por la ventana. Así pues, 18 años de matrimonio habían terminado oficialmente. Se podría haber organizado una pequeña celebración, o al menos comprar una botella de buen vino. Pero no había ninguna necesidad de celebrarlo. El divorcio no era un fin, sino un medio, una forma de formalizar lo que había sucedido hacía 3 meses. Volvió a trabajar en la traducción. La heroína italiana estaba a punto de matricularse en la escuela de arte, a pesar de los comentarios escépticos de sus hijos adultos y el desconcierto de sus amigos. A los 50 es demasiado tarde para empezar una nueva carrera, le decían. Nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida, respondió ella. Al anochecer el capítulo estaba terminado y Lisbeth sintió la satisfacción del trabajo bien hecho. Preparó una cena sencilla, una ensalada con verduras y un trozo de pescado al horno, y se sentó a comer junto a la ventana, observando a los vecinos que volvían del trabajo, a los niños que jugaban en el patio, la puesta de sol tras los tejados de las casas. La vida al nuevo ritmo resultó cómoda y predecible. Por la mañana trabajar en la traducción, por la tarde pasear o ir de compras, por la noche leer, ver una película o quedar con los amigos. No había que esperar a nadie ni adaptarse a nadie. No era soledad, era independencia. El teléfono volvió a sonar y Lisbeth vio el nombre de Claire en la pantalla. «Hola», dijo su amiga. «¿Qué tal estás? ¿Trabajando?» «Acabo de terminar. Por cierto, ha llamado Bárbara. El divorcio es oficial». «Enhorabuena». Claire sonaba realmente feliz. «Ahora eres completamente libre. Eso es algo que celebrar». «No sé si hay algo que celebrar», se rió Lisbeth. «Es más bien una formalidad. Tonterías, es un hito. Ven a cenar el sábado e invitaremos a unos cuantos amigos más. Una celebración informal de una nueva vida». Lisbeth estuvo de acuerdo. Claire tenía razón. Se había alcanzado una cierta etapa y merecía ser reconocida. No una celebración ruidosa, sino una velada cálida y amistosa en agradable compañía. Después de hablar con su amiga, se preparó un té de hierbas y se acomodó en el sillón con un nuevo libro, no de trabajo, sino de placer. Un detective inglés con una intrincada trama y diálogos ingeniosos. Justo el tipo de lectura que apetece en una tarde de verano, cuando hace calor y la ventana está en calma. En algún otro lugar de la ciudad, Daniel probablemente también había recibido la noticia de que su divorcio había finalizado. Tal vez lo estaba celebrando con Heidi, o tal vez seguían con su vida familiar normal sin preocuparse demasiado por las formalidades. Cada uno tenía ahora su propia vida, sus propios planes, sus propias preocupaciones. Lisbeth no sentía ni rabia ni pena por su exmarido. 18 años de vida en común no se habían perdido. Le habían proporcionado experiencia, recuerdos y la comprensión de lo que quería y no quería de una relación. Quizá algún día en el futuro hubiera un nuevo amor, pero no valía la pena precipitarse. Primero necesitaba asentarse plenamente en su papel de mujer independiente. El sol se había puesto y en el piso hacía frío. Lisbeth cerró la ventana, encendió la lámpara de pie y siguió leyendo. Fuera de las paredes podía oír los sonidos habituales de la noche: la televisión del vecino, la conversación en la calle, el ruido lejano de los coches, los sonidos de una vida ordinaria y tranquila en la que ella había encontrado su lugar. El libro era fascinante y Lisbeth lo leyó hasta bien entrada la noche. Nadie la metía en la cama, nadie se quejaba de la luz de la lámpara ni del susurro de las páginas. Podía leer cuanto quisiera, disfrutando de una buena historia y de su propia libertad. Cuando por fin se acostó, se sintió tranquila y satisfecha. Mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo que traducir, tal vez nuevos planes y reuniones. La vida seguía, y eso era bueno.